Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Hoy es un día histórico por muchos motivos y bajo un significado muy importante. La aprobación por el Senado de la República de la minuta que la Cámara de los Diputados nos remitió sobre la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. A este día histórico tampoco habría que regatearle el mérito indiscutible de la ley anterior que acabamos de aprobar, la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que en minuta irá a la Cámara de Diputados para su revisión. Dos instrumentos jurídicos necesarios para la vida del país y que junto con una indispensable ley de archivos van a constituir una trilogía jurídica que no tiene precedentes en la historia del mundo de la información. Este periodo legislativo se justificaría por esta sola aprobación de esta ley. Sin embargo, y afortunadamente, esto se suma a un trabajo más amplio que se desarrolla en el Senado de la República. El de hoy es un paso firme en la transición democrática y ofrece una herramienta fundamental en el rediseño de la relación entre el ciudadano y la autoridad. En el conjunto de anhelos y aspiraciones de la sociedad por lograr un cambio en el modelo y régimen político mexicano, el derecho a la información se ha ubicado como uno de los ejes fundamentales por donde debe avanzar una verdadera transición. Desde hace 24 años, el tema fue materia de diversas discusiones y en el último trabajo colectivo que se realizó para conformar una agenda de la reforma del Estado en México, el tema ocupó un lugar primerísimo en el capítulo de Derechos Sociales, Democracia y Participación Ciudadana. El derecho a la información, como bien lo dijo la senadora Dulce María Sauri Riancho, es mucho más amplio y diría yo, incluye muchos más derechos, trasciende sensiblemente la sola obligación gubernamental de hacer disponible y proporcionar la información generada por el Estado. Sin duda, son las entidades públicas en las que recae, en mayor medida, la obligación que en 1977 se añadió al texto constitucional con la expresión: el Estado garantizará el derecho a la información. Pero no se agota ahí la obligación. Hay quienes han buscado, a lo largo de muchos intentos, agotar en ese alcance la interpretación de la obligación del Estado de garantizar el derecho a la información. No debemos reducir su significado. Y de hecho, no debemos desconocer que engloba otros derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los medios de comunicación y al propio Estado, así como los derechos de los trabajadores de las empresas de comunicación, tanto al interior de la empresa periodística como frente a la autoridad. Al haber sido desagregado o al haber sido capaces de desagregar los temas del derecho a la información y por lo tanto reconocer sus vertientes, hemos avanzado y dado los primeros pasos. El mérito es haber empezado por la obligación estatal. Un pensador mexicano, a quien yo ubico en un ámbito más universal, más que en el partidista que lo ha reducido en su pensamiento liberal, don Jesús Reyes Heroles, asumió a plenitud el concepto del derecho a la información, lo entendió y lo asimiló como ninguno cuando dijo: no nos equivoquemos, son varios los sujetos de esta obligación, pero hay que reconocer que la mayor carga recae en el Estado como fuente principal y procuradora de la información. Por ello, este día, la visión compartida de todos los grupos parlamentarios es que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
No tiene objeciones jurídicas de fondo para no someterse al Pleno. Esta ya pasó, al igual que la otra de protección de datos personales, por un proceso de consulta pública. Se llevó a cabo un esfuerzo intersecretarial del Gobierno de la República sin precedentes. Cuenta con análisis comparados que le otorgan validez en términos de los estándares internacionales. Fue dictaminada en Comisiones Unidas de las Cámaras de Diputados, considerando las 3 iniciativas de las que también ya habló la senadora Sauri, que sobre el mismo ámbito habían sido turnadas, por lo que la minuta presentada suma los mejores elementos de cada una de ellas y la voluntad política decidida del único que podía resistirse, el Ejecutivo Federal, pero que fue quien también inició en noviembre del año pasado el proceso formal que culminó en la legisladora con una votación de forma unánime. Compañeros senadores, el paso es fundamental, pues en términos reales y desde la perspectiva de la alternancia política que vivimos, la ley que obliga al gobierno a poner a disposición y dar a los ciudadanos la información en su poder es el primer paso firme en el desmantelamiento de estructuras autoritarias que no se demuelen con la sola llegada de la alternancia política partidaria a la presidencia de la República. Las formas del autoritarismo, los procesos de la corrupción, han tenido en la larga cultura del secreto, la opacidad y el manejo discrecional un basamento lamentable. Debemos detener, eliminar, desterrar la confidencialidad de procesos de licitación, procesos de venta de activos nacionales, de los beneficiarios de múltiples concesiones de bienes públicos. Debemos orear los salarios y prestaciones de funcionarios, los destinatarios de programas oficiales, las normatividades internas de diversas dependencias y la forma de ejercicio del gasto público en casi todas las partidas presupuestales. Recordemos que en la oscuridad se dan los mayores asaltos al erario, se pueden dar múltiples abusos y atropellos, privilegios indebidos y favoritismos ilegales que se esconden a la opinión pública. Con la aprobación del Senado de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se logrará una mayor transparencia de ese ejercicio del poder público y los ciudadanos podrán contar a partir de ya de una herramienta fundamental para vigilar, evaluar y contrapesar al poder público. Clave en el planteamiento de esta nueva ley es el principio que reconoce, de entrada, que toda la información general será pública y solo la reservada, aquella que la ley determina específicamente. Como también se dijo aquí, y sin ser el órgano de vigilancia del cumplimiento de los objetivos de la ley que pudiéramos llamar ideal, lo cierto es que el nuevo instituto que la ley prevé está dotado de características, funciones y atribuciones que le facilitarán obligar a las entidades y órganos autónomos del Estado a otorgar información. Sin duda, y aquí quiero compartir con los compañeros senadores una reflexión de la mayor seriedad. Faltan cosas por lograr en esta materia. No debemos desdeñar el reclamo ciudadano y de diversas organizaciones sociales que buscan la transparencia en este mismo poder. El Congreso le debe al proceso de rendición de cuentas, que se ha convertido en un eje central de las democracias modernas, más información sobre sus recursos presupuestales, su distribución y su uso, así como las actividades y la agenda internacional de sus integrantes y comisiones. Nuestra propia naturaleza de poder deliberante nos hace ser el poder más abierto al escrutinio de la opinión pública, pero debemos ser el ejemplo primero y el más sólido de apertura informativa y por lo tanto de transparencia en el ejercicio de nuestras atribuciones. La ley que ahora vamos a aprobar también deja pendiente una mayor apertura del Poder Judicial. Otros países han logrado abrir el proceso judicial en varias de sus etapas,
y no solo cuando los asuntos causan sentencia ejecutoria. De hecho, debiéramos considerar, por lo menos para el futuro, la hipótesis. ¿Podría usted darme la misma norma de la anterior oradora? Concluya, por Gracias. favor. Muchas gracias. Ya se me perdió aquí la... De hecho, debiéramos considerar, con ello termino, la hipótesis de su apertura cuando así lo determinen las partes. Lo fundamental es que ambos poderes, legislativo y judicial, puedan configurar lo más pronto posible sus órganos de vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones que lo obligan. En este momento legislativo, también hay que señalar que el Senado ha recibido la minuta y, teniendo consideraciones sobre la posibilidad de enriquecer el proyecto, hemos preferido privilegiar y respetar el consenso logrado en la Cámara de los Diputados, porque es prioritario y fundamental que la ley empiece a actuar, a demostrar sus bondades, a echar luz sobre la oscuridad. Estamos convencidos que ese proceso desatará otras energías y detonará otras reformas importantes en materia de información. En el camino de la ley, eso esperamos, reclamará lo que le haga falta, y al igual que otros muchos órganos que nacieron como órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, es posible que también reclame su propia autonomía. Compañeros senadores, compañeras senadores, también los ciudadanos tienen un reto con la ley de acceso a la información. El buen uso que deberán hacer de la información, descontextualizada, manipulada o vaciada en manos que no distinguen la opinión de los datos duros. Se pueden cometer excesos y francos atropellos a la dignidad de las personas, a su reputación, a ese derecho indiscutible de las personas a su propia imagen, con las vertientes insustituibles del honor y el derecho a la vida privada. Que la información pública gubernamental no trastoque otros derechos fundamentales también de los ciudadanos. El día es para celebrar que esto sea para bien de México y salud de la República. Muchas gracias. Al jurado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, mi intervención se da en relación a la exposición que aquí ha hecho el senador José Natividad González Parás. Si yo no conociera la trayectoria de González Parás, podría decir que su propuesta irrumpe en el último momento un proceso legislativo que tiene años o meses de consenso. Pero conozco la trayectoria de González Parás y por ahí debo empezar. Debo decir que en el senador Natividad González Parás estamos ante un hombre no solo preocupado, sino ocupado por el derecho a la información. De hecho, puedo decir que él en la 56ª legislatura, al igual que otros diputados, fueron impulsores de este concepto amplio de derecho a la información. Está ahí la comisión especial que dictaminó un conjunto de propuestas de una consulta pública muy amplia y que dio pie a varias iniciativas en la materia. Yo reivindico, y no necesito reivindicarla, yo simplemente la señalo, la trayectoria histórica de González Parás en este tema. Algo más, estoy de acuerdo con las propuestas que el senador González Parás ha hecho en el ámbito de ampliar las obligaciones del Poder Legislativo y del Poder Judicial en materia de información pública. De hecho, esa es parte o fue parte de mi reflexión y de mi discurso esta tarde. Tenemos que avanzar porque en el sistema de la rendición de cuentas, este poder como el judicial también están obligados a entregar más información.
Estoy de acuerdo con los argumentos de González Parás. Tenemos que ampliar esas obligaciones, pero reconociendo la trayectoria, pero señalando la razón que sus argumentos tienen. También quiero rechazar su propuesta de esta tarde, porque el celo que es auténtico tiene un prurito que hoy no es muy oportuno. Y les voy a decir por qué. Porque la modificación de la minuta nos llevaría a devolver a la Cámara de los Diputados el dictamen. Y entonces hoy ya no hay posibilidades materiales, técnicamente hablando, de que la colegisladora apruebe lo que nosotros le enviemos corregido. Sí. Se tendría que esperar al periodo extraordinario de sesiones, si, como se dice, se convocará para el 15 de junio. Ese proceso retrasa la sanción del Ejecutivo Federal y, por lo tanto, la iniciación de su vigencia. Dije también en mi discurso que habíamos privilegiado el consenso, que teníamos que respetar el trabajo de la colegisladora y que la ley empezara a marchar. Pero como los argumentos de González Parás son imbatibles y nos llaman a todos a ser consecuentes, a ser congruentes, yo creo que debemos hoy votar en contra de esa moción de reserva particular y, por lo tanto, todos sacar el dictamen completo de la Ley de Acceso a la Información. Pero si es rechazada, si es votada en contra la propuesta de Natividad González Parás, estamos obligados a atender la solicitud que él ha hecho en esta Cámara y presentar una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que amplíe estos dos conceptos. A lo mejor no todo se va a ampliar. Yo sé que González Parás estaría de acuerdo, si se rechaza su propuesta, en presentar una iniciativa, pero yo le manifiesto mi voluntad de suscribirla junto con él e impulsar al interior de la bancada senatorial del PAN en esta Cámara nuestra voluntad para apoyar esa ampliación. Y ahí podemos solucionar dos cosas: el fondo y la forma. Podemos darle la razón en estos argumentos que yo ya había expresado anteriormente y darle paso a la minuta de acceso a la información pública para que inicie su camino. Va a reclamar otras muchas cosas. Yo le he dicho a González Parás, que ha estado insistente en este tema. Incluso algunos legisladores han resistido hasta el linchamiento cuando quisieron promover iniciativas de esta naturaleza. Yo creo que esta es la alternativa que nos permite caminar a todos. Y sé también, ese grupito que está ahí platicando ahora, está viendo una inquietud de dos médicos, uno del PRD y uno del PAN, 3 médicos. Yo pensaba que era licenciado. Perdón, señor presidente. Hay 2 inquietudes o 3 médicos que tienen una inquietud. 4 médicos, 5 pues. Yo con esa inquietud no comulgo. No estoy de acuerdo en el enfoque que se le quiere dar a eso, porque una cosa es la información nominativa y otra cosa es lo que se está mencionando. Pero hay una preocupación sobre el artículo 22, la fracción primera, en donde se puede poner a disposición de los ciudadanos la información de datos personales en los siguientes casos. Y luego dice información con respecto a la prevención y el diagnóstico en materia de salud, cuestiones médicas. Yo no creo que se viole los expedientes médicos de las personas con esa fracción, pero si también es atendible la preocupación, como pueden ser otras más, pues recojámosla y propongámosles el mismo camino, una eventual iniciativa que entre al periodo extraordinario u ordinario, pero saquemos hoy el dictamen, la minuta, y no le compliquemos más la vida a este tema. Yo sé que este tema tiene 24 años esperando y que hay quienes dicen que puede esperar 24 años y un mes. Ya no es tanto lo que espera la aprobación.
que no espere ningún día más el inicio de su vigencia. Por su atención, muchas gracias.